Hola a todos y bienvenidos a Culto Cinemascope. Una peli de culto es el tipo de cinta que logra conectar no solamente entre generaciones, sino además trascender en el tiempo. Y estamos aquí para compartir esta pasión con nuestros amigos. Alfredo Nieves desde México y Carlos Arenas desde España. Usurpa de alguna manera el poder a estos y, en fin, es una historia que no tiene fin. No, contundentemente no. ¿A quién mato? Empezamos desde Colombia, grabando desde la Cinemateca de Bogotá. Para que sepan de qué vamos a estar hablando hoy, les cuento que Ciudad de Dios es una peli brasileña dirigida por Fernando Meirelles y Katia Lund en 2002. ¡Eh, cabezón! ¡Estás mal ubicado! Tuvo 4 nominaciones a los Óscares, ganó varios premios en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Está basada en hechos reales, describe el mundo del crimen organizado en la Ciudad de Dios, un suburbio de Río de Janeiro. Una fotografía para cambiar mi vida. Desde finales de los 70 hasta principios de los 80, una época en la cual el tráfico de drogas y la violencia impusieron la ley en las favelas. Decidí que tenía que irme de allí. Y así fue como comencé mi carrera de periodista. Hoy tenemos como invitado a André Didindon, quien es psicólogo y magíster en comunicaciones, además de ser profesor de la Escuela Nacional de Cine, Universidad Javeriana, Universidad Jorge Tadeo Lozano. También es crítico de cine, conferencista y director del cineclub de la librería Casa Tomás. Bueno, André, ¿qué mundo nos describe esta película? Ok, yo te podría decir que Ciudad de Dios es producto de un tiempo específico, pero también es producto de una tradición. Brasil y su cine siempre han sido de dicotomías, eros contra tánatos, bien contra mal, carnaval, favelas. Y desde sus orígenes, el cine brasilero nos ha mostrado un mundo festivo de carnavales, de las chanchadas. Sí, lo así bonito. se llamaban las películas sobre carnaval con Carmen Miranda y las frutas en la cabeza. Desde los mismos orígenes existieron películas sobre crimen, como Ganga Bruta, Venganza Brutal. La reacción al cine de carnaval de chanchadas llevó en los años 60 al cinema novo brasilero, con un Glauber Rocha y su estética del hambre, que decía que cuando hay hambre, lo único que surge del hambre es la violencia, es la delincuencia. Entonces podríamos decir que Ciudad de Dios es la síntesis de ese cine brasilero. Oye, sí tú, agarra esa gallina, chicos. Fernando Meirelles empezó haciendo televisión infantil, un programa tipo Plaza Sésamo brasilero, sabía manejar a los niños muy bien y al mismo tiempo tenía como una doble vida haciendo cine experimental, eso que llaman en Brasil Udi-Grudi, underground. Y estamos hablando de una época, 2002, donde nos dimos cuenta que los supersónicos no son la realidad. Y el mundo tampoco se acabó. Entonces, ¿qué queda? Pobreza, caos, violencia, delincuencia. Es un mundo donde destapamos toda esa apariencia producto del carnaval y nos encontramos con los barrios más pobres, que son las favelas brasileñas. Bueno, Carlos, con todo esto que nos acaba de contar André, ¿existe realmente la Ciudad de Dios o esto es producto de la ficción para el film? Claro que existe. El director Meirelles se basó en una novela del escritor Paulo Lins que retrataba de alguna manera, contaba la historia de un grupo de niños que hacían dueños del narcotráfico en este entorno. Este escritor se documentó muy bien para hacer este libro, más o menos decía que estuvo unos 10 años haciendo entrevistas, visitando las favelas, pero es que además lo interesante, me parece a mí, es que él residió en una de ellas, es decir, lo que está contando es real, es auténtico. Y él lo que decía también es que lo que aparece en el libro es todo real, pero lo que aparece en la película hay incluso escenas y pasajes del libro que no se filmaron por la crudeza. Es un retrato bastante realista, muy verista, diría yo, del día a día en las favelas y cómo se desenvuelven los habitantes que viven en ellas, poniendo el foco en los más jóvenes, que son los niños. Alfredo, ¿tú dirías que toda esta violencia que nos muestra el film es realmente exagerada o es lo que están viviendo o lo que vivían en ese momento? No, contundentemente no. Me parece que es un retrato fiel de lo que sucede ante la ausencia
del Estado. ¿Qué significa esto? Al no tener Estado, quedan desprotegidos los servicios necesarios, básicos, para la supervivencia y para el tejido social. Y eso es lo que sucede, no nada más en las favelas, sino es algo extendido a través de Latinoamérica. La policía también hace su parte. Le pagan y no molesta. Lárgate, lárgate, ahora, lárgate. Instalar gobiernos autoritarios, represivos, militarizados, dictatoriales, como lo que pasó mucho en Sudamérica, eso permitía la extracción de las tierras, permitía la explotación y la no organización. Esta no organización es lo que nos lleva a tener estos índices tan altos de homicidios, criminalidad y cosas tan cruentas como el reclutamiento no ya de jóvenes, sino de niños a la delincuencia organizada. Y es lo que nos están mostrando, por eso altos índices de homicidio que tenemos en Latinoamérica, en lo cotidiano que se vive en estas películas. Me ha gustado mucho lo que ha dicho André con respecto a la tradición y el presente, pero voltemos a ver al 2018, es decir, Marielle Franco, una activista, socióloga, feminista, asesinada en los contextos de las favelas de Río de Janeiro, precisamente por eso. Ciudad de Dios es una película tan actual que tú la puedes ver al día de hoy y la puedes situar perfectamente en Brasil, pero también en otra parte de Latinoamérica. Después de un año, parece que nadie recordaba cómo había comenzado todo. ¿Cuál es la trascendencia de este film en el contexto internacional? La película yo creo que es muy importante porque se convierte en un referente y ejerce como un foco sobre la violencia, el mundo de las favelas, concretamente de Río de Janeiro, pero se extiende y se hace de alguna manera un relato universal porque esos problemas también existen en muchas otras ciudades, de muchas partes del mundo. En este caso, bueno, el acento que se pone en la violencia es una de las cosas más impactantes del film, ¿no? Porque nos están contando cómo hay una generación de jóvenes que son los capos, digamos, ahí de la mafia, pero es que detrás viene otra todavía más pequeña, más joven, que usurpa de alguna manera el poder a estos y, en fin, es una historia que no tiene fin. ¡El territorio es nuestro! Nos incluye a nosotros en el relato gracias al trepidante ritmo que tiene, que nos está metiendo de una vez en las casas, en las calles, en esos mundos laberínticos. Y bueno, yo creo que se convierte en una película que con el paso del tiempo será muy recordada y sin duda, pues, para aquel que quiera retratar una realidad social y concretamente en Brasil, tiene que tener en cuenta. Según tu opinión, ¿qué papel ocupa Ciudad de Dios dentro del cine latinoamericano? Ok, Ciudad de Dios hace parte también de una tradición de películas sobre los niños olvidados. Y estoy diciendo olvidados es porque Luis Buñuel, cuando llega a México, hace esa tremenda película llamada Los Olvidados, con actores naturales, y nos muestra cómo estos niños olvidados por el Estado, olvidados por sus padres, se convierten en criminales. Recuerdo también que Héctor Babenco, director argentino, pero radicado en Brasil, hizo una película maravillosa en los años 70 llamada Pixote, también de niños que han perdido su infancia. Y nosotros aquí en Colombia, años antes de Ciudad de Dios, tuvimos La Vendedora de Rosas, de Víctor Gaviria y Rodrigo de No Futuro. Películas que nos están mostrando cómo la niñez y la adolescencia se viven cuando uno tiene seguridad, cuando uno tiene comida, cuando uno tiene un techo. Yo diría que Ciudad de Dios, de esta tradición, es como la apoteosis. Es una película hermosa, pero al mismo tiempo violenta y dura. Y por eso hablaba de la síntesis, porque es una película con una gran riqueza visual, con una edición frenética, con un movimiento de cámara arriesgado, que hace parte de esa tradición del cine brasilero de tener una riqueza visual maravillosa, pero también está esa denuncia, ese penetrar en un lugar que nadie quiere ver. Rocker, ni un solo fotógrafo ha conseguido entrar a ese lugar. Y obligarnos a verlo. Siento que esto nos puede demostrar que estamos condenados a repetir lo mismo si no sabemos lo que pasa en nuestros países.